¿Qué está pasando? ¿Por qué hay gente que protege a su partido político incluso cuando los hechos están grabados, documentados y son prácticamente irrefutables? ¿Por qué la única respuesta de algunos es atacar al partido contrario como si eso borrase la evidencia? ¿Por qué el argumento más repetido hoy en día no es una explicación, sino un simple "y tú más"? Negamos lo evidente, justificamos lo injustificable y convertimos en enemigos a quienes simplemente piensan distinto. Y con esto no quiero decir en absoluto que denunciar la corrupción del adversario no sea importante. Lo es legítimo y necesario, pero el problema aparece cuando esa denuncia se utiliza como excusa para no mirar hacia adentro, para no exigir lo mismo a los nuestros que le exigimos al contrario. La pregunta es ¿por qué lo hacemos? ¿Qué hay detrás de este tipo de comportamientos? La respuesta es incómoda porque implica darnos cuenta de que no razonamos para buscar la verdad, sino para proteger nuestra propia identidad, porque nos han enseñado a elegir trinchera antes que enseñarnos a pensar, y porque sin darnos cuenta hemos normalizado el uso de herramientas que no explican, argumentan o demuestran, herramientas que suenan bien, pero que a la vez nos engañan y simplifican. Esas herramientas se llaman falacias y las sufrimos y las usamos constantemente sin ni siquiera darnos cuenta. Hoy sabemos que hay distancias infranqueables, que la noche no tiene límites, que el universo se está expandiendo en la nada absoluta, en el rincón impredecible, en el error inconfesable, en la estadística confusa. Y todos nosotros disfrutamos de una vida cuya voz desconocemos. Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo desde el lado falaz de las ondas. Las falacias están en los discursos de los políticos, en los titulares de los medios, en los debates que arden cada día en las redes sociales. Son esas frases que parecen razonables, pero que en realidad representan un espejismo y una trampa mortal para el pensamiento. Son errores que usamos para ganar discusiones, pero nunca para buscar la verdad. Falsos argumentos que nos hacen sentir superiores, aunque en realidad nos estén hundiendo en la ignorancia. Hoy vamos a descender al subsuelo del lenguaje, también de la mente humana, para meternos de lleno allí donde la lógica se disfraza de verdad para intentar manipularnos. Vamos a descubrir lo que son las falacias cognitivas y cuáles de ellas son las más peligrosas, no porque puedan llegar a matarnos, sino porque pueden llegar a convencernos. Una falacia es un razonamiento incorrecto que tiene toda la apariencia de ser correcto. Su trampa no está en el contenido, sino en la forma en que nos lo presenta. A menudo suena lógico y se desliza entre palabras con apariencia de verdad. Algunas se camuflan tras la autoridad, otras apelan a nuestras emociones, a nuestros miedos más profundos o a deseos que no nos atrevemos a nombrar. Y por eso, precisamente, son tan peligrosas, porque parecen provenir del sentido común.
Los políticos recurren a ellas, conscientes del efecto que tienen. Pero no son los únicos. La publicidad o los medios de comunicación también las utilizan para manipular o simplificar lo complejo, dirigiendo nuestra opinión sin que nos demos cuenta. Y podemos ir más allá, porque muchas otras veces somos nosotros mismos los que las utilizamos, y no lo hacemos con malicia, sino por pura costumbre, miedo u orgullo, porque nos duele admitir que no tenemos razón, y nos cuesta aceptar que el mundo no es tan simple como querríamos que fuese. Y es que el ser humano prefiere una mentira cómoda a una verdad incómoda, porque sencillamente está en nuestra naturaleza. Ya en la antigua Grecia, Aristóteles dedicó parte de su obra a identificar los argumentos falaces y a clasificarlos. En su tratado sobre las refutaciones sofísticas, señaló cómo algunos discursos muy persuasivos ocultaban errores lógicos que podían inducir al engaño. Por ejemplo, si decimos que el hombre es un ser racional, que un perro no es un hombre y que, por tanto, un perro no es racional, estamos argumentando algo que, a primera vista, parece lógico. Pero el error está en asumir que solo los hombres pueden ser racionales simplemente porque hombre y racional aparecen ligados en la primera premisa. Aristóteles mostraba así cómo el lenguaje puede confundir y cómo una conclusión aparentemente razonable puede estar sostenida por un engaño sutil. Los sofistas, expertos en el arte de convencer, dominaban estas técnicas. No buscaban la verdad, sino la victoria en el debate, y por ello, su habilidad para torcer el lenguaje los hizo célebres y peligrosos. Aristóteles los criticaba por anteponer la apariencia de razón a la razón misma. Un ejemplo típico del estilo de los sofistas podría ser este razonamiento. Si un médico cobra por curar, entonces le conviene que haya enfermos. Por lo tanto, un médico nunca deseará realmente que sus pacientes se curen. Este argumento suena provocador e incluso lógico, pero es una falacia, porque confunde el incentivo profesional con la intención moral y desliza una sospecha que no se sostiene con pruebas, sino con retórica. Así operaban los sofistas, y en ese juego, el arte de convencer se separaba del arte de pensar con claridad. Más tarde, en la antigua Roma, la retórica se convirtió en una herramienta fundamental del poder. Oradores como Cicerón sabían que, para influir en el Senado o en el pueblo, no bastaba con tener razón. Había que parecer razonable. La forma importaba tanto como el fondo, y las falacias bien empleadas eran armas eficaces en manos de quienes sabían usarlas. Las falacias no son solo trucos del lenguaje, no son meros juegos retóricos usados por políticos o tertulianos para ganar discusiones, son mucho más que eso, son el reflejo de nuestras propias limitaciones cognitivas, de nuestras emociones más primarias y sobre todo de nuestros sesgos. Las falacias funcionan porque apelan a lo que ya creemos, a aquello que tememos o a lo que queremos que sea cierto. Por eso conocerlas es tan importante, porque al identificarlas no solo desenmascaramos los discursos de los demás, sino también los nuestros. Una de las falacias más comunes y más antiguas es la falacia ad hominem, que consiste en atacar a la persona que emite el argumento en lugar de refutar el argumento en sí. Por ejemplo, no le hagas caso, es un ignorante. Cuando decimos esto, no estamos poniendo el foco en lo que se ha dicho, sino en quién lo ha dicho, despreciando la idea y atacando a quien la expresa como si un argumento dependiera exclusivamente de la reputación, el nivel de estudios o incluso el carácter de quien lo expone. Esta falacia es muy habitual en discusiones políticas y en redes sociales, porque es cómoda, rápida y evita el esfuerzo de pensar. Pero el problema es que no refuta nada. Que alguien sea impopular, torpe o incluso inmoral no invalida automáticamente sus argumentos, porque confundir al mensajero con el mensaje supone una forma de no querer escuchar.
Un ejemplo reciente lo vemos constantemente en la política española, cuando el Partido Popular denuncia los casos de corrupción del PSOE. En lugar de responder a esas denuncias con datos o explicaciones, los miembros del PSOE replican diciendo que el PP tiene mucho que callar porque está condenado por corrupción. Pero esa respuesta, aunque resulte emocionalmente comprensible, no responde al fondo del asunto. Es un ad hominem disfrazado de reproche. Se desacredita al denunciante por su pasado, pero no se analiza el contenido de la denuncia. Abordar la corrupción del PSOE no implica en absoluto defenderla del PP. Lo contrario sería caer en la falacia del falso dilema que veremos a continuación. Se puede y se debe señalar la corrupción donde exista, sin importar las siglas, porque si solo señalamos la del adversario, dejamos de buscar justicia para convertirnos en cómplices. Porque la corrupción no tiene ideología y tolerarla por miedo a los otros no es una estrategia política, sino una rendición moral. Hoy en día, la conversación pública se ha convertido en un cruce de ataques personales, donde ya no importa quién tiene razón, sino quién grita más. Y la verdad, una vez más, queda siempre relegada a un segundo plano. Este tipo de respuesta se conoce coloquialmente como el «y tú más». Corresponde a una variante específica de la falacia ad hominem llamada tu quoque, que en latín significa tú también. Es básicamente una forma de desviar la atención, no respondiendo a una crítica, sino lanzando otra. Se utiliza una falta anterior para justificar una actual, como si una cosa anulase la otra. Pero lo cierto es que dos errores no hacen un acierto, y señalar la hipocresía del otro no te exonera a ti de nada, ni responde a la verdad o falsedad de su afirmación. Lo único que hace es desplazarla, y en ese desplazamiento el razonamiento se pierde, y con él, desgraciadamente, también lo hace el debate público, y ese es el nivel actual de nuestros políticos. Otra falacia muy común es el falso dilema, que consiste en presentar una situación como si solo hubiera dos opciones posibles cuando en realidad existen muchas más. Es una simplificación extrema que reduce la complejidad de la realidad a una elección binaria. El ejemplo más conocido del falso dilema es la frase «o estás conmigo o contra mí». Una frase que no admite matices, ni deja espacio para la duda o el pensamiento crítico, porque nos obliga a tomar partido incluso cuando ninguna de las dos opciones nos resulta aceptable. En política, esta falacia se usa con frecuencia para polarizar. Si criticas a un bando, automáticamente se te etiqueta como parte del otro. Si no aplaudes, eres el enemigo. Si no te alineas, estás estorbando. Es algo que muchos comprueban diariamente en las redes sociales o incluso en su casa o hablando con su cuñado. Si criticas la corrupción del PSOE, y hablo de ella primero porque son los que están gobernando actualmente en España, automáticamente te tachan de votante del PP. Y lo mismo ocurre también si criticas la corrupción del PP. Te acusan de ser socialista. Por lo que yo me pregunto, ¿es que no se puede criticar la corrupción y la falta de honestidad de los políticos independientemente del partido al que pertenezcan? Este es el perverso efecto del falso dilema. Se nos empuja a elegir bando como si solo existieran dos trincheras posibles y uno tuviera que vivir permanentemente dentro de una de ellas. En ese mundo, todo matiz desaparece y cualquier pensamiento crítico resulta sospechoso. La consecuencia de esto la vemos constantemente. Un clima envenenado donde la lealtad partidista pesa más que la verdad y donde señalar un error solo es posible si se comete dentro del bando contrario. Pero la realidad es que la corrupción no tiene ideología y la honradez no debería tener color político, porque el mundo no es blanco o negro y reducirlo a esa elección forzada empobrece el debate y fomenta la división y el fanatismo.
algo que no es en absoluto nada nuevo y mucho menos casual, porque esta simplificación interesada, esta división forzada en dos bandos irreconciliables, responde a una estrategia tan antigua como eficaz: divide et impera, o lo que es lo mismo, divide y vencerás. Quien domina la política lo sabe bien. Una sociedad dividida, enfrentada y emocionalmente polarizada es mucho más fácil de manipular. Si logras que el ciudadano odie más al adversario que a la corrupción de los suyos, ya no necesitas explicaciones, solo consignas. Y en ese ambiente, las falacias proliferan y se convierten en la mejor herramienta de gobierno. Porque cuando la conversación pública se reduce a trincheras, ya no importa lo que se dice, sino quién lo dice. Ya no buscamos entender, sino vencer. Y en ese juego la verdad deja de importarnos. Solo nos importa fidelizar, señalar y movilizar a los nuestros contra los otros. El pensamiento crítico en ese escenario se percibe como tibieza, la duda como traición y la voluntad de matizar como una amenaza al bloque. Por eso es tan importante aprender a detectar estas falacias, porque son las grietas por donde se cuela la manipulación, y si las entendemos, podremos resistir mejor al ruido. Si las desenmascaramos, tal vez podamos volver a pensar por nosotros mismos y dejar de elegir entre bandos para empezar a elegir entre lo que es razonable y lo que no, dando un paso pequeño pero valiente hacia una sociedad mucho más libre. Otra falacia a tener en cuenta es la pendiente resbaladiza. Una falacia que consiste en afirmar que si se acepta una determinada medida, inevitablemente se llegará a consecuencias extremas o indeseables. Es el clásico argumento del efecto dominó. Un pequeño paso hoy nos llevará sin remedio a la catástrofe mañana. Un ejemplo típico de esta falacia es la frase: si legalizamos esto, mañana todo estará permitido. El problema es que esta afirmación no demuestra por qué ese primer paso conducirá irremediablemente a esa temida consecuencia. Directamente se salta todo el razonamiento intermedio y se apoya en el miedo y no en la lógica. Esta falacia se emplea a menudo en debates sociales, morales o legislativos. Se dice que si permitimos una reforma, vendrán otras aún más radicales, que si aceptamos un derecho, pronto se abusará de él, que si cedemos en algo, acabaremos perdiéndolo todo. Pero el futuro no es una pendiente inevitable. Las sociedades no se deslizan por inercia, toman decisiones con matices, límites y contextos. La pendiente resbaladiza se utiliza para asustarnos, y cuando el miedo sustituye al análisis, dejamos de pensar y empezamos a reaccionar. Y esto supone uno de los mecanismos de manipulación más eficaces: activar las emociones para que sustituyan a la razón. Porque el miedo, la indignación o la sensación de urgencia reducen nuestra capacidad de reflexión y nos colocan en modo defensa. Y en ese estado somos mucho más vulnerables y mucho más proclives a aceptar argumentos débiles, a elegir soluciones simplistas y a alinearnos con discursos extremos. La historia nos lo ha demostrado muchas veces. Tras el incendio del Reichstag en 1933, el régimen nazi afirmó que Alemania estaba siendo atacada por los comunistas. Aunque las pruebas eran escasas y confusas, el miedo se propagó con rapidez y en pocos días se suspendieron derechos fundamentales, se detuvieron a multitud de opositores y se aprobó la ley habilitante que otorgaba plenos poderes a Hitler. El razonamiento era sencillo y casi automático. Si no hacemos algo ya, caeremos en el caos. Y muchos alemanes aceptaron medidas extremas no porque fueran razonables, sino porque sentían que no había otra alternativa.
Ese es el poder de la emoción desatada. Convertir a la lógica en un obstáculo y elevar la obediencia como una virtud. Por eso, esta falacia es tan peligrosa, porque no se presenta como un engaño, sino como una alarma. Nos dice que si no actuamos ahora, el desastre será inevitable, pero lo que busca no es informarnos, sino presionarnos. No busca el diálogo, sino la sumisión. Otra falacia muy usada en política es la del hombre de paja, que consiste en distorsionar el argumento del otro, simplificándolo, exagerándolo o directamente cambiándolo, para luego refutar esa versión deformada. El hombre de paja es una metáfora de la caricatura en la que mediante esta falacia se transforma el argumento en contra. ¿Cuál es el objetivo? Combatir esa caricatura, algo mucho más sencillo que enfrentarse al argumento real y dar explicaciones. Un ejemplo muy ilustrativo de esto lo encontramos en Estados Unidos durante los años 60, en aquella época convulsa en la que muchos ciudadanos protestaban contra la guerra de Vietnam. Sus argumentos eran diversos, desde el pacifismo hasta la lucha por la igualdad o el respeto a la libertad de expresión. Sin embargo, desde sectores conservadores se difundió un mensaje simplista y falaz. Si protestas contra la guerra, es que odias a América. Y funcionó. Pero ese mensaje es el ejemplo perfecto del hombre de paja, porque deforma el argumento «estoy contra esta guerra» y lo transforma en una postura radical. Estás contra el país, evitando así responder a las razones del movimiento pacifista y convirtiendo sus argumentos en una imagen distorsionada con forma de enemigo interno. Con esa táctica, cualquier crítica válida se convierte automáticamente en una traición. Y quien disiente es señalado no por lo que dice, sino por lo que supuestamente representa. ¿No les suena esto de algo? ¿No les han tildado a ustedes de rojos o de fascistas por argumentar en contra de este u otro gobierno? Y es que en la actualidad, si criticas la gestión o la corrupción es porque estás deseando que la oposición vuelva al poder. Por eso el término fascista ha acabado por normalizarse hasta perder su significado real. Porque ya no se responde a la crítica concreta, sino que se le atribuye al interlocutor una intención política que realmente no ha expresado. Se ridiculiza su postura como si fuera parte de una estrategia partidista cuando solo está ejerciendo un pensamiento crítico e independiente. Y este tipo de ataque roza también la falacia ad hominem que ya hemos visto, cuando además de tergiversar el argumento, se utiliza esa supuesta intención de favorecer a la oposición para desacreditar personalmente a la persona a la que habla, que tiene claras motivaciones políticas y que es un facha encubierto. La diferencia entre ambas falacias es sutil, pero muy importante. La falacia ad hominem ataca a quienes somos, mientras el hombre de paja manipula lo que decimos. Pero vamos a dejar de momento a un lado la política y a preguntarnos a quién no le han dicho alguna vez, o incluso lo ha dicho él mismo, que el humo de los coches es mucho peor que el del tabaco. Esa respuesta, que es tan común cuando nos quejamos ante alguien que fuma a nuestro lado, tiene un nombre concreto: whataboutism, una falacia que consiste en desviar la atención de un problema señalando otro distinto sin responder realmente al argumento. En lugar de hablar de los efectos del tabaco, se cambia de tema poniendo el foco en otro problema supuestamente igual o peor. En este caso, la intención de nuevo no es reflexionar, sino bloquear la crítica, como si el hecho de que existan otros males mayores nos impidiese hablar del primero.
Y es que lo cierto es que la existencia de un problema no anula a los demás ni tampoco hace que desaparezcan, porque el hecho de que el humo de los coches sea perjudicial no implica que para ello yo tenga que respirar con gusto el humo del tabaco del que está fumando a mi lado. Esta falacia fue muy usada durante la Guerra Fría. Cuando Occidente criticaba los gulags o la censura soviética, Moscú respondía: ¿y qué hay del racismo en Estados Unidos? Ambos eran problemas reales, pero uno no justifica ni silencia al otro, porque señalar defectos ajenos no limpia los propios. Y nuevamente, este tipo de respuesta guarda una relación muy estrecha con otra falacia, el tú quoque, o como solemos llamarlo, el típico y tú más. Y es que ambas falacias tienen en común el hecho de que intentan desviar o neutralizar el argumento señalando una supuesta incoherencia o un problema paralelo. Pero la diferencia está en el objetivo. El tú quoque busca desacreditar al interlocutor con ese tú también haces lo mismo, así que no me puedes criticar, mientras que el whataboutism no siempre ataca a la persona, sino que desplaza el foco hacia otra injusticia, otro problema u otro escándalo, como si no pudiéramos hablar de uno sin resolver antes todos los demás. Otra falacia profundamente enraizada en nuestra forma de pensar es la apelación a la mayoría, también llamada ad populum, que consiste en afirmar que algo es verdadero o correcto simplemente porque muchas personas lo creen. Es decir, que si todo el mundo piensa así, tiene que ser verdad, porque tanta gente no puede equivocarse. El problema de esto es que la verdad no se decide por mayoría. El hecho de que una creencia esté extendida no la convierte en real. De hecho, la historia está llena de errores compartidos por multitudes y dogmas que arrasaron civilizaciones enteras y que fueron aceptados durante siglos simplemente porque todos lo creían. Durante mucho tiempo se pensó que la Tierra era el centro del universo, que la sangre no circulaba y que la peste tenía su causa en los malos olores. En todos esos casos, la mayoría estaba convencida, pero estaban equivocados. Hoy esta falacia se refuerza en las redes sociales, donde la repetición de un argumento le otorga la apariencia de verdad. Pero un mensaje viral no supone un argumento y 1 millón de retweets tampoco son una prueba. La apelación a la mayoría nos hace sentir que estamos en lo correcto por el simple hecho de no estar solos. Pero pensar exige algo mucho más incómodo. Atreverse a hacerlo por nosotros mismos y pensar lo contrario cuando nadie más lo hace. Porque una persona, solo una, tiene el poder de cambiar el mundo cuando lleva razón y todos los demás están equivocados. Hemos visto algunas de las falacias más comunes y peligrosas, pero hay muchas más. Algunas se repiten tanto que apenas las notamos. La apelación a la autoridad usa la opinión de una figura prestigiosa como si constituyese una prueba definitiva de la verdad. Por ejemplo, si Einstein creía en Dios, Dios existe. Pero lo cierto es que el hecho de que alguien admirable sostenga una idea no la hace cierta por sí misma. La apelación al miedo sustituye los argumentos por amenazas. Si no apruebas esta ley, el país se hundirá. Esta falacia recurre de nuevo a las emociones porque el miedo resulta muy eficaz, pero no supone un razonamiento. La apelación a la ignorancia afirma que algo es verdadero solo porque no se ha demostrado lo contrario. Nadie ha probado que los ovnis no existan, por tanto existen. La falsa causa confunde correlación con causalidad. Me vacuné y al día siguiente me resfrié, por tanto, la causa de mi resfriado fue la vacuna. La generalización apresurada saca conclusiones globales a partir de muy pocos casos. Vi a 2 ciclistas saltarse un semáforo, así que todos los ciclistas son unos irresponsables.
La falacia del verdadero escocés cambia la definición de un grupo para excluir cualquier ejemplo que contradiga una afirmación general. Suena rocambolesco, pero es sencillo. Por ejemplo, si decimos ningún verdadero creyente duda de la existencia de Dios y alguien responde que es creyente pero tiene dudas, la refutación de esta falacia sería: entonces no eres un verdadero creyente. Porque en lugar de aceptar la excepción, se redefine lo que significa ser creyente o ser escocés, para que la generalización siga pareciendo cierta. Y así protegemos la idea eliminando todo aquello que la contradice. La petición de principio usa la conclusión como premisa. Creo en Dios porque la Biblia lo dice, y la Biblia es cierta porque es la palabra de Dios. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Una trampa circular. La apelación a la tradición justifica algo simplemente porque siempre se ha hecho así. La apelación a la novedad supone que algo es mejor solo porque es nuevo. La causa compleja reduce un fenómeno a una sola causa cuando en realidad hay múltiples factores implicados. La falacia de composición supone que lo que es cierto para las partes lo es para el todo. Cada jugador es excelente, así que el equipo será invencible. La falacia de división es lo inverso a esa falacia de composición, atribuyendo a las partes lo que corresponde al todo. Si el coche es pesado, cada tornillo que lo compone también debe serlo. La falacia red herring, o de la pista falsa, desvía la atención con un tema irrelevante. La carga de la prueba invertida exige que el otro demuestre que tú estás equivocado. El ejemplo típico de esta es cuando nos piden que demostremos que los fantasmas no existen. Pero la cuestión es que no funciona así. En lógica, quien afirma algo extraordinario es quien debe demostrarlo y no quien lo cuestiona, porque no podemos probar la inexistencia de todo lo que se nos ocurra. Si alguien afirma que hay dragones en su sótano, no tiene sentido pedirle a los demás que demuestren lo contrario. Esta falacia es muy frecuente en debates sobre conspiraciones, pseudociencias o fenómenos paranormales, y es eficaz porque traslada el peso del argumento al escéptico, como si la duda fuera una falta. Pero la carga de la prueba no se invierte. Si no puedes demostrar lo que afirmas, no es el otro quien tiene que rebatirte, sino que es tu responsabilidad sostener lo que dices. Todas estas falacias tienen algo muy importante en común. Parecen argumentos, pero no lo son. Y aunque puedan ser eficaces en el debate o en la retórica, no conducen a la verdad. Solo a la confusión, al enfrentamiento y al autoengaño. Por eso es importante conocerlas, porque detectarlas supone el primer paso para ser un poco más libres. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué caemos en ellas? Lo cierto es que la respuesta no es sencilla y debemos buscarla en la forma en que funciona nuestra mente. Gracias a la psicología, sabemos que el ser humano no razona de manera estrictamente lógica, sino que lo hace bajo presión emocional, con información limitada y guiada por atajos mentales que se conocen como heurísticos. Mecanismos que son muy útiles para decidir algo rápidamente, pero que suponen un arma de doble filo, porque también nos llevan a cometer graves errores. Los heurísticos son atajos mentales que nos ayudan a tomar decisiones sin detenernos a analizar cada detalle. Por ejemplo, si algo nos da mala espina, lo evitamos. Si lo dice mucha gente, nos lo creemos. Y si nos suena familiar, lo asumimos con mucha más facilidad. Estos mecanismos nos han servido durante miles de años para sobrevivir, pero también nos vuelven vulnerables ante los errores. Porque lo que es útil en situaciones simples o de urgencia puede fallar cuando se trata de pensar con precisión, analizar o razonar. Y es ahí donde entran las falacias. Aprovechan esas debilidades del pensamiento humano. Nos convencen no porque sean lógicas, sino porque encajan perfectamente en nuestra forma de pensar. Es lo que se llama sesgo de confirmación.
Tendemos a buscar, recordar y valorar más aquellos datos o ideas que refuerzan nuestras creencias y a ignorar o rechazar todo lo que las contradice. Por eso las falacias funcionan, porque nos dicen aquello que queremos oír. Nuestro cerebro odia la incertidumbre, prefiere una respuesta simple, aunque sea falsa, a quedarse con la duda. Por eso, aceptamos explicaciones fáciles, culpables evidentes, o argumentos que encajan con nuestras creencias. Y lo hacemos sin examinarlos a fondo. Pero lo cierto es que no todos caemos igual en las falacias, ni todos tenemos la misma disposición a cuestionar lo que pensamos o aquello que nos dicen. Hay varios factores que explican por qué algunas personas son más manipulables que otras. El primero de ellos es la educación. No nos enseñan a pensar críticamente desde pequeños. Aprendemos a memorizar, no a dudar. Y sin entrenamiento, el pensamiento crítico se convierte en una rareza. Luego está la carga emocional. Personas que viven bajo miedo, estrés o inseguridad tienden a buscar respuestas rápidas y firmes, aunque éstas sean falsas, porque la incertidumbre duele y aceptar una falacia bien presentada ofrece más alivio que soportar una verdad incómoda. Y esto me recuerda a la película Matrix, cuando uno de los personajes elige traicionar a sus compañeros a cambio de volver a la simulación y comerse un filete. Él lo sabe que ese filete no es real, pero prefiere la comodidad de la mentira al vértigo que supone la verdad. Y de hecho lo ilustra con una frase muy sugerente: la ignorancia es felicidad. ¿Cuántos de nosotros pensamos lo mismo? La verdad es que es cierto, la ignorancia es felicidad y la vida nos obliga a elegir entre ser felices o ser unos ignorantes. Algo parecido nos pasa cuando aceptamos argumentos falsos solo porque nos tranquilizan, porque cuestionarlos supone salir de nuestra pequeña Matrix y no todos están dispuestos a hacerlo. Pensar críticamente es, en cierto modo, elegir la píldora roja. Y luego tenemos el entorno social. Si estamos rodeados de personas que piensan como nosotros, votan al mismo partido político y son del mismo equipo de fútbol, nuestra visión del mundo se ve reforzada y no nos costará nada reafirmarnos en ella. Es lo que los psicólogos llaman cámara de eco, un entorno en el que cuestionar esas creencias mayoritarias puede llegar a percibirse como una grave traición. Pero también hay rasgos de personalidad que influyen en cómo nos enfrentamos a las falacias. Quienes tienen baja tolerancia a la ambigüedad o quienes dependen mucho de la autoridad o del grupo suelen ser menos críticos y más propensos a aceptar discursos sin analizarlos. Son aquellos que empiezan a fumar porque todos lo hacen, que repiten una consigna política sin haberla reflexionado y que adoptan ideas, hábitos o creencias no por convicción, sino por pura necesidad de pertenencia. Porque para ellos lo importante no es que algo sea cierto, sino que ese algo les haga sentirse parte del grupo. Y por eso mismo, cuando se critica a su partido político o a su equipo de fútbol, lo viven como un ataque personal. No distinguen la idea del yo porque su identidad está tan fundida con el grupo que cualquier desacuerdo les supone una agresión. No escuchan razones, se ponen en guardia y en ese estado algo tan natural como pensar se vuelve una actividad imposible. En ese estado solo queda el instinto y la trinchera. Estas personas necesitan sentir que encajan, que no se salen de la fila, y en su necesidad el pensamiento crítico es un lujo incómodo, que directamente puede llegar incluso a convertirse en una amenaza. Y lo más importante es que pensar críticamente no es una cualidad con la que se nace, sino una disciplina que se entrena. Y como todo entrenamiento, requiere voluntad, esfuerzo y una pizca de valor, porque no caemos en las falacias por falta de inteligencia, caemos porque somos humanos y porque pensar, analizar y argumentar supone un gran esfuerzo, pero es un esfuerzo que merece mucho la pena. Nunca olviden que miles de soles lejanos no disipan la noche. Les espero en el próximo programa. Hasta pronto.